Vamos a estar compartiendo durante este tiempo algunos factores muy importantes aquí en el último módulo de la Escuela de Liderazgo. Primero, son temas que te van a dar la oportunidad de conocerte más a ti mismo y del diseño de Dios para tu vida. Y por consiguiente nos van a hacer entender de que a través de su presencia es que vamos a poder realizar toda la tarea que Él nos encomendó. Vamos entonces a hablar hoy día acerca del Espíritu. Y para esto necesitamos ir a la palabra de Dios. Vamos a la Biblia, a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Vamos a mirar que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dice así: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y el alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a leer: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados enteros, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo la palabra? Que desde el principio Dios nos dio un espíritu, pero este espíritu muere y es apartado de Dios cuando Adán y Eva pecan. O sea, dice, por cuanto todos pecamos, dice la palabra, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el punto de una muerte espiritual. Pues tenemos un espíritu, pero hay una ruptura donde a través de mi espíritu yo me conectaba con Dios. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, son echados fuera del huerto del Edén, entonces su espíritu ha muerto. Y ahora hay una promesa de parte de Dios donde Dios les iba a renovar de su espíritu. Vamos a Génesis 1, 26 y 27. Dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aquí está mostrando la Biblia de que Dios, cuando crea a Adán, al primer prototipo de hombre, Adán y Eva, ¿qué hace? Lo crea a su imagen y semejanza. Ahí hay una declaración en plural: hagamos. Padre, Hijo, Espíritu Santo deciden hacernos a su imagen y semejanza. Entonces, lo que tiene que ver con la semejanza es que Dios es espíritu, por consiguiente Dios nos sopló a nosotros espíritu. Entonces, usted tiene dentro de usted hay una parte que se llama su parte espiritual, su espíritu. Y ese espíritu es el canal por el cual nos comunicamos con un mundo espiritual. En este caso, los hijos de Dios nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Pero también en otros el espíritu está muerto y en otros el espíritu está conectado a las fuerzas del mal. O sea, son gente que tienen prácticas de ocultismo, hechicería, brujería y están conectados con Satanás. Ahora mire lo que dice Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien o del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, cuando Adán y Eva pecan en desobediencia, tomando del fruto de este árbol, ¿qué ocurre? Hay una muerte espiritual. Más tarde ellos tendrían una muerte física. Lo que quiero decir es que en el diseño original de Dios no estábamos para morir espiritualmente y físicamente tampoco. Pero una vez entra el pecado trae muerte. Dice la Biblia: porque la paga del pecado, o sea, el resultado del pecado, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que mire la problemática que arranca en el espíritu del ser humano. Entonces, Dios nos da espíritu. La Biblia dice que nos deberíamos santificar en espíritu, alma y cuerpo. Habla de que cuando fuimos creados, Padre, Hijo y Espíritu Santo dijeron: hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, y nos dio espíritu. También dice que nos dio la orden en el huerto del Edén a Adán y Eva de que no desobedeciéramos, de que no comiéramos del fruto prohibido. Se comió de ese fruto y entonces vino ¿qué? La muerte. Ahora, Jesús declara a la gente como muerta. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes empiezan a entender este concepto, entonces vamos a tener más misericordia de las personas que no conocen del amor de Dios en la persona de Cristo Jesús. Y creo que ese es el desafío de todas estas temáticas. Primero, que te conozcas a ti mismo y cuál es la condición que hoy tú estás viviendo como hijo de Dios. Estábamos muertos
muertos en vida, porque nuestro cuerpo vivo, pero nuestro espíritu muerto, recibimos al Señor. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo? Se refería al espíritu. Entonces, cuando tú recibes al Señor Jesús, cuando tú te bautizas, mueres al pecado y resucitas. O sea, tu espíritu resucita en ese acto de fe. Mire lo que dice Jesús en Mateo 8:22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando este joven le declara que de pronto estaba ocupado y había que enterrar a su padre. Mire la respuesta del Señor Jesús. Él le responde, mire, tranquilo, no tenga cuidado, deje que los muertos, o sea, que los demás parientes que no me conocen a mí, que no me tienen a mí en su corazón, entierren a los muertos. Y esto me llama tremendamente la atención. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no somos conscientes de la condición espiritual de las personas que a que nosotros se nos cruzan por el camino. Llámese familia, llámese amigos, llámese compañeros de trabajo, llámese vecinos. O sea, tal vez nos falta más conciencia al entender esta palabra, o tal vez esta palabra te va a traer más conciencia cuando tú permitas que baje a tu corazón y lo haga más sensible. Cuando tú ves a tu vecino, a tu pariente, a tu familiar, tu amigo, lo ves, lo oyes y sabes en tu corazón de que esta persona no ha entregado, no ha rendido su vida al Señor, no ha confesado un arrepentimiento, o sea, esa persona tiene una muerte eterna, apartado de Dios eternamente y para siempre. ¿No creen que tenemos un grado alto de responsabilidad en la vida de las personas? Pastor, ¿por qué quiere que la iglesia crezca? Porque hay muchos muertos afuera. La iglesia somos los que hemos resucitado. Somos muy pocos los que hemos resucitado en Cristo Jesús. O sea, los que tenemos la promesa de la vida eterna. Es cierto, nuestro cuerpo físico un día va a morir, pero aún Dios lo va a resucitar y nos va a dar un cuerpo totalmente renovado. Lo primero que tiene que renovarse en la vida de las personas y que tienen que nacer de nuevo es en su espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un arrepentimiento, a través de una confesión, a través de una obediencia en el bautismo y a través de nuestro testimonio de vida. Entonces, ¿por qué debería crecer esta iglesia? Porque hay una multitud afuera de gente que está muerta espiritualmente. Tienen un vacío en su corazón y ese vacío, ese hueco tiene forma de Dios. Luego solo la presencia de Dios puede llenarlo y puede darle vida y vida abundante, dijo el Señor Jesús en Juan 10. Así que mira la responsabilidad tan grande que tenemos. Las personas estarán muertas sin Cristo. Ahora, Dios es espíritu. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero nadie lo va a adorar si primero no ha nacido en espíritu. O sea, el recibir al Señor Jesús, el arrepentirnos y el hacer nuestra confesión de fe nos permite nacer de nuevo. Y obviamente lo sellamos con el bautismo en el agua y con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero de alguna manera las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no han hecho este proceso de fe, o sea, no tienen la salvación, no tienen vida eterna y no han nacido de nuevo. ¿Cómo les vamos a pedir a ellos que adoren a Dios, quien es espíritu? Cuando la palabra dice que Dios es espíritu y solamente le adoran los que en espíritu y en verdad lo vamos a adorar. Así que debemos entender este principio, este concepto, ¿para qué? Para tener misericordia de la vida de aquellas personas que no conocen al Señor. Cada vez que tú mires a alguien y tú estés consciente de que por el testimonio, por su vida, él no ha confesado realmente su plan de salvación, usted debería tener misericordia de él o de ella. Y deberíamos acudir en oración. Deberíamos pedirle al Señor un momento. Deberíamos pedirle al Espíritu Santo que nos diera discernimiento para ver cuál es el punto para llegar y compartir y ministrar la vida de esa persona. Tal vez una invitación, tal vez la historia de tu vida puede animarle a él o a ella para que abran su corazón y empiecen a experimentar lo que tú estás experimentando. Ahora, todos tenemos un espíritu desde que recibimos a Jesús. En Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, con E mayúscula, espíritu es. O sea que este es el nacimiento del cual habla ahí el Señor cuando está compartiéndole a Nicodemo. Entonces dice que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu. Entonces
Entonces, cuando alguien es nacida de nuevo, cuando ha recibido la promesa de salvación en Cristo Jesús, ha llegado un arrepentimiento genuino, o sea, de manera voluntaria la persona dice: Señor, me rindo, ya no quiero seguir manejando mi vida, te pido que seas tú el que tomes el control de mi vida. Señor, yo declaro mi fe, es mi oración genuina por desear cambiar. Te pido que me ayudes a cambiar, me arrepiento, Señor, de mis pecados, te doy gracias porque has perdonado mis pecados, todos, Señor, los has perdonado. Ahora quiero sellarme a través del bautismo, quiero recibir de tu Santo Espíritu y quiero ser esa nueva criatura. Entonces, esa persona ha nacido de nuevo. Quien no vive este proceso de fe, no ha nacido de nuevo. Bien, el alma razona, pero el espíritu discierne y cree. Muy importante. Siempre el alma, que es la mente, el conocimiento, la parte cognitiva de la persona, nos va a llevar a razonar. Pero tu espíritu te tiene que llevar ¿a qué? A discernir y a creer las promesas y las bendiciones de Dios para tu vida. Primero, Él nos resucitó. En Efesios 2, del 1 al 6, dice así la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire todo lo que implica esta palabra. ¿Qué dice la Biblia? La realidad, que antes estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Esa era tu vida antes de recibir a Cristo, esa era mi vida antes de recibir a Cristo. Y esa es la vida que muchos están viviendo. O sea, están muertos en sus delitos y sus pecados. Necesitan una mano que los ayude, necesitan a alguien que venga con un plan de salvación y les presente y les muestre el camino. Dice que siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces está hablando de un espíritu que operaba en los hijos de desobediencia, y también está hablando ahora de un espíritu, el Espíritu de Dios, que opera en los hijos de paz, o sea, en nosotros. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Entonces, deberíamos entender que nuestra salvación, después de que la hemos recibido por fe, nos lleva a un desafío muy grande. ¿El desafío grande cuál es? Es aquellas personas que no han nacido de nuevo. Tienen nombre, tienen apellido, y si tú no haces algo por esas personas, un día van a estar eternamente apartadas de la presencia del Señor. Y Dios te va a preguntar: ¿por qué no les compartiste el mensaje de salvación? Si yo renové tu espíritu, si tu espíritu un día estaba muerto y puse la vida de esa persona para que te compartiera mi mensaje de salvación, ¿por qué no hiciste lo mismo en la vida de otros? O sea, va a llegar un momento en que vamos a tener que rendir cuentas, y Dios nos va a demandar y nos va a preguntar: ¿qué hicimos en la vida de esas personas? ¿Por qué? Porque antes de conocer a Cristo nos dejábamos influenciar por la carne, por el pecado. Éramos hijos de desobediencia. Pero cuando recibimos a Cristo, todo empezó a ser hecho nuevo. Él, como nuestro Señor y Salvador, nacimos de nuevo en espíritu, y ahora nuestra alma no está gobernada por la carne, sino que ahora tiene quien pueda decidir dentro de nosotros. Es la presencia del Señor, su Hijo en mi corazón, quien me lleva a obedecer la palabra de Dios. La pregunta es: ¿a quién vas a obedecer? ¿A la carne o al espíritu? Si eres hijo de obediencia, porque tu espíritu ha sido renovado, has nacido de nuevo, necesitamos obedecerle a la palabra de Dios. Ahora, en la Biblia muestra que hay diferentes nombres para el espíritu o el hombre nuevo. Por ejemplo, en Colosenses 3:10 dice el hombre nuevo. En 2 Corintios 4:16 habla del hombre interior. Y en 1 Pedro 3:3 al 4 habla del hombre interno.
O sea, todos estos nombres, hombre nuevo, hombre interior, hombre interno, no revelan los nombres para la parte del espíritu en la vida del ser humano. Pero miremos otro punto importante dentro de todo lo que estamos compartiendo, que tiene que ver con un solo espíritu con Dios, uno solo con Dios. Miremos 1 Corintios 6, 17, y miremos que el espíritu nacido de nuevo y el del Señor deben ser uno solo. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, o sea, el que recibió a Jesús, el que se bautizó, el que confesó su arrepentimiento genuino, dice que su espíritu se unió al espíritu del Señor y somos uno en Él. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que esto implica para su vida cristiana? O sea, esto implica de que de ahora en adelante debemos entender cuáles van a ser nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, mi espíritu ha sido unido al Espíritu de Dios. Entonces, a donde yo vaya, va la presencia del Señor conmigo, porque mi espíritu se ha unido con Él. O sea, va dentro de tu vida, Él está ahí. Es más, dice que eres templo del Espíritu de Dios. O sea, tu espíritu y el Espíritu de Dios se han fundido dentro de ti. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios a través de tu vida. Entonces tenemos que ser cuidadosos dónde nos metemos, aunque comemos, qué hablamos, qué decimos, qué tomamos, qué miramos, qué oímos. O sea, el desafío es un desafío total, porque hemos nacido de nuevo. O sea, ya no somos hijos de desobediencia. Ahora vivimos en la luz admirable que es Cristo Jesús. Y el espíritu debe entender las cosas espirituales, pero el alma no las puede entender. Miremos lo que dice 1 Corintios 2, 14 y 15. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Está hablando claramente que para el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha nacido de nuevo, la vida cristiana es locura. Mire, la gente siempre va a ver como locura, todos los domingos tienes que ir a la iglesia, y ahora que te nombraron servidor o maestro de niños, o que eres parte de la alabanza, o que tienes un grupo de vida, y la gente va a decir, ¡qué locura! Mantienes ya todo el tiempo metido en la iglesia, y hasta tú mismo dirás, hasta tienen razón. Pero no es que tengan razón, es que para ellos no hay una manera de entender porque están muertos espiritualmente. Por el contrario, ahora tú, que eres hijo de Dios, que tu espíritu se ha fundido con el Espíritu del Señor, ahora tú entiendes el propósito del por qué hay que ir a la iglesia, por qué hay que estar delante de un grupo de vida, por qué hay que discipular, por qué hay que tomar compromisos en la fe. ¿Por qué? Porque eres de Dios, eres hijo de obediencia. O sea, fuiste sacado de esclavo a la libertad. Fuiste sacado de esclavo como demandante para que ahora puedas ofrecer de lo que tienes en tu vida. En este contexto, estos versículos se dan a entender de las personas almáticas o carnales. Dice que no pueden comer el alimento espiritual porque no son compatibles entre sí. Una persona que no ha nacido de nuevo en su espíritu, todo es sensorial. Me siento bien, me siento triste, no me sentí. O sea, viven es por emociones. Pero el que es espiritual vive por principios. ¿Cuáles principios? Los principios de la palabra de Dios. O sea, ese tiene que ser tu desafío en fe. Ya no es vivir como me siento. Es que no me siento bien porque no me miran bien. Perdóname, pero ya no vives por emociones. O sea, ya no puedes caminar como una persona carnal o como un ser almático. Tienes que entender de que Dios te dio un espíritu. Y tú aprendes a discernir. Entonces, si no me miraron bien, discierno que hay inmadurez en ellos, pero yo no voy a ponerme mal porque ellos me miren mal, o porque no me tuvieron en cuenta, o porque no me dieron la palmadita. No, familia. Necesitamos entender de que somos seres espirituales, que discernimos las cosas en el espíritu y que creemos las promesas de Dios. O sea, tú estás a un nivel mayor que las personas que todavía deciden por sus emociones. En Mateo 26, 40, 41 hay un pasaje que nos va a ayudar a complementar lo que les estoy compartiendo. Dice así, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre el espíritu va a estar dispuesto. Lo que tienes que hacer
es que el Espíritu tome señorío sobre la carne para que domine las tentaciones, los deseos y aún las debilidades de la carne y puedas pararte realmente como un hijo de Dios, como un hombre o una mujer espiritual. Podemos complementar diciendo que al Espíritu le gusta todo lo que proviene de Dios, a la carne le gusta todo lo que proviene del mundo. Y siempre va a haber una lucha entre el Espíritu y la carne. La carne quiere ser satisfecha con los deseos de la carne y el Espíritu quiere imponer los deseos del Espíritu. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? El fruto que da el Espíritu de Dios, porque recuerden que ese Espíritu se ha fundido con el Espíritu del Señor. Y el fruto, ahí está en Gálatas 5, habla de 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, ser benignos, bondadosos, tener templanza, dominio propio, fe, todos esos ingredientes que harán de ti un hombre o una mujer de verdad. Ahora, nosotros que somos hijos de Dios debemos decidir entre tener una vida controlada por la carne o una vida controlada por el Espíritu. Mi desafío es que aprendas a vivir espiritualmente. El que vive por el Espíritu vive con dominio propio. El que vive en el Espíritu aprende a amar, aprende a perdonar. Es un hombre o una mujer de fe. Es un hombre bondadoso, es un hombre que tiene templanza, es un hombre que tiene gozo, que tiene paz, que refleja esa paz. O sea, refleja la presencia del Señor. La carne siempre va a tratar por todos los medios de que la llenemos, la satisfagamos con cosas que son de la carne. Y nosotros debemos tener el discernimiento para no dejarnos tentar. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir en el Espíritu para alcanzar todas las promesas. Por eso Jesús nos enseña a velar y a orar en todo momento. ¿Para qué? Para no entrar en tentación. Ahí está el ejemplo de los discípulos. El Señor va al Getsemaní, tiene que orar esta oración de entrega de sacrificio de la muerte en la cruz y pide apoyo, respaldo, pide a sus intercesores que intercedan por él. Pero pudo más la carne. ¿Por qué? Porque la carne decía, queremos descansar, queremos dormir, pero el Espíritu era el que necesitaba tomar control ahí en la vida de los discípulos. ¿Para qué? Para realmente haber intercedido como se requería en ese momento. Así que mi desafío es, vivan en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Que Dios los bendiga.